Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque el tema que vamos a tratar es uno de los más comentados, debatidos y, digamos, dramáticos en el mundo del entretenimiento turco. Y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados, Hande y Kerem, o Handem y Kerem como les gusta decirles a sus fans, son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto, esa chispa se extendió a la vida real. Comenzaron a salir, se convirtieron en la pareja del momento y el mundo entero estaba enamorado de su amor, hasta que inesperadamente todo terminó. En este vídeo vamos a sumergirnos en la ruptura de Hande y Kerem, explorando las razones detrás de su separación, lo que se ha especulado, lo que sabemos por fuentes confiables y por supuesto cómo Hande ha reaccionado ante todo esto. Vamos a analizar sus declaraciones, sus apariciones públicas, y lo que todo esto significa para sus carreras y sus futuros. Prepárense porque vamos a desentrañar este drama. Y por favor, antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Bueno, para empezar, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja perfecta, o al menos eso es lo que parecía desde fuera. Se conocieron durante la grabación de Love is in the Air y rápidamente se enamoraron. Sus fans, que ya estaban encantados con su romance en la serie, se volvieron locos con su relación en la vida real. Veíamos fotos de ellos juntos, mensajes de amor en redes sociales, viajes románticos. Todo parecía un cuento de hadas. Asterisco asterisco el inicio del romance, Love is in the Air, y la magia de la pantalla asterisco asterisco. La historia de Hande y Kerem es, en muchos sentidos, un reflejo del sueño que millones de personas anhelan, encontrar el amor verdadero en el lugar de trabajo. La serie Love is in the Air fue la chispa que encendió la llama. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, era tan palpable, tan intensa, que traspasaba la pantalla. Los espectadores se enamoraron de la pareja, de sus idas y venidas, de sus momentos de alegría y de sus lágrimas. Y naturalmente los fans soñaban con que esa magia continuara fuera del set. Y así fue. La conexión que veíamos en la serie se materializó en la vida real. Las fotos de ellos juntos compartidas en redes sociales por los propios actores, confirmaron lo que muchos sospechaban y deseaban. Los fans se volvieron locos de alegría. Las publicaciones se llenaron de comentarios de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos para la pareja. Los portales de noticias y las revistas de corazón no tardaron en hacer eco de la noticia, convirtiendo a Hande y Kerem en la pareja del momento. Asterisco asterisco el apogeo del amor, viajes, redes sociales y la aprobación de los fans asterisco asterisco. La relación de Hande y Kerem no se quedó en las declaraciones y las fotos en el set. La pareja se dedicó a compartir su amor con el mundo. Los viajes románticos se convirtieron en una constante. París, Italia, y otras ciudades europeas fueron testigos de su amor. Las fotos de sus vacaciones, compartidas en redes sociales, eran la envidia de muchos. Las redes sociales, especialmente Instagram, se convirtieron en el escaparate de su amor. Hande y Kerem compartían mensajes cariñosos, fotos juntos y momentos de complicidad. Los fans se sentían parte de su relación, como si fueran testigos privilegiados de su felicidad. La pareja interactuaba con sus seguidores, respondiendo a sus comentarios y agradeciendo su apoyo. La aprobación de los fans era un factor importante. Los seguidores de Love is in the Air se habían enamorado de la pareja en la serie y querían que ese amor trascendiera. La relación de Hande y Kerem en la vida real era, para muchos, la confirmación de que el amor verdadero existe y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Asterisco asterisco la presión mediática, un enemigo silencioso asterisco asterisco. Pero como suele pasar en Hollywood y en el mundo del espectáculo, la presión mediática es enorme. Los fans, los paparazzi, las entrevistas, las expectativas, todo eso puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Asterisco asterisco la sombra de los rumores, primeras señales de crisis asterisco asterisco. Las primeras noticias sobre una posible crisis comenzaron a circular a finales de 2022.
Los medios turcos, siempre atentos a cualquier detalle, empezaron a notar que Hande y Kerem ya no aparecían juntos tan a menudo. Las fotos de ellos juntos eran cada vez más escasas, y se decía que habían dejado de seguirse en redes sociales. Un gran indicio en la era digital. La ausencia de fotos conjuntas, los mensajes crípticos en redes sociales y la falta de interacción entre ellos alimentaron los rumores. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre las posibles causas de la crisis. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Terceras personas? Las hipótesis eran variadas y alimentaban la expectación de los fans y del público en general. *** El silencio inicial, estrategia o incertidumbre ***. Aunque al principio ni Hande ni Kerem hicieron comentarios públicos, la especulación era incesante. La pareja optó por el silencio. No negaron ni confirmaron los rumores. Esta estrategia, aunque comprensible, generó aún más incertidumbre y alimentó la curiosidad del público. *** La confirmación oficial, la separación se hace pública ***. Finalmente, a principios de 2023, la noticia de la ruptura se hizo oficial. Los representantes de ambos actores confirmaron la separación, aunque sin dar demasiados detalles. Y aquí es donde entramos en el terreno de la información, ya que la discreción es clave en estos casos. Pero, ¿qué sabemos realmente? La confirmación de la ruptura fue un duro golpe para los fans. La pareja, que parecía tan sólida y enamorada, ponía fin a su relación. La noticia generó tristeza y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. *** El hermetismo posterior, declaraciones y reacciones ***. En entrevistas y apariciones públicas posteriores a la ruptura, Hande Erçel ha sido muy reservada, pero ha dejado entrever algunos sentimientos. Ha hablado sobre la importancia de la fortaleza personal, la necesidad de enfocarse en el trabajo y la familia, y de superar cualquier adversidad. Por supuesto, el hermetismo es la estrategia más común, pero siempre se filtra algo. *** Hande Erçel, el refugio en el trabajo y la familia ***. Hande, tras la ruptura, se refugió en el trabajo y en su familia. Continuó con sus proyectos profesionales, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su carrera. En sus apariciones públicas, mostró una imagen de fortaleza y determinación. No quiso entrar en detalles sobre la ruptura, pero sí dejó entrever la importancia de la resiliencia y de la capacidad de superar las adversidades. *** Kerem Bürsin, respeto y discreción ***. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha optado por la discreción, pero ha mostrado respeto por Hande en sus declaraciones. Ha destacado la importancia de la privacidad y ha evitado hablar en detalle sobre su relación pasada. Ambos han sido muy cuidadosos con sus palabras, lo que indica que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo. Kerem, al igual que Hande, se refugió en el trabajo y en sus proyectos personales. Mantuvo una actitud discreta en relación a la ruptura, evitando declaraciones polémicas y mostrando respeto por Hande. Su comportamiento demostró madurez y profesionalismo. *** Carreras profesionales, un nuevo capítulo ***. Una de las cosas más interesantes, y que demuestra la profesionalidad de ambos, es cómo han seguido adelante con sus carreras. Hande Erçel ha continuado trabajando en proyectos importantes, demostrando su profesionalismo y talento. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, demostrando que su trabajo y su dedicación son lo que importa. Hande, nuevos proyectos y el apoyo de los fans ***. Hande Erçel, tras la ruptura, ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. El apoyo de sus fans ha sido fundamental en este proceso. Los seguidores de Hande han mostrado su cariño y admiración, animándola a seguir adelante y a enfocarse en su futuro. Kerem, éxitos profesionales y nuevos retos ***. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado con su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, demostrando su profesionalismo y su capacidad de reinventarse. Los fans de Kerem han mostrado su apoyo, reconociendo su talento y su dedicación. *** Nuevas relaciones, un nuevo comienzo ***.
Una de las noticias más recientes es que Hande ha estado en una relación con Hakan Sabank, un conocido empresario turco. Esto ha sido una señal de que Hande ha superado este momento, ha encontrado la felicidad y ha seguido adelante. Kerem también ha sido relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación formal. **Hande, un nuevo amor y la superación **. La relación de Hande con Hakan Sabank ha sido vista como una señal de que ha superado la ruptura y que ha encontrado la felicidad de nuevo. Las fotos de la pareja juntos han sido compartidas en redes sociales, mostrando una imagen de alegría y complicidad. **Kerem, enfocándose en el futuro **. Kerem, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación formal. Se ha enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Las razones detrás de la ruptura, especulaciones y realidades **. Y claro, la pregunta del millón, ¿por qué rompieron? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Es probable que los motivos hayan sido múltiples y complejos. La incompatibilidad de horarios, la presión mediática, las diferencias de personalidad, todo eso pudo influir en la decisión de separarse. Lo que sí sabemos es que ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo al afrontar la situación. Especulaciones, rumores y conjeturas **. En el mundo del entretenimiento, los rumores vuelan. Se ha hablado de celos, de diferencias en sus aspiraciones profesionales, de desacuerdos en cuanto a la privacidad. Pero al final del día, solo ellos saben la verdad. Y al final, lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando que la vida sigue, por más dolorosa que sea una ruptura. La lección aprendida, madurez y resiliencia **. Hande y Kerem han demostrado que a pesar de las dificultades, es posible mantener una actitud positiva y seguir adelante. Han aprendido de sus experiencias, han crecido como personas y como profesionales, y han demostrado que son capaces de afrontar cualquier desafío. Y eso, amigos míos, es algo que merece nuestro respeto y admiración. Conclusiones, un adiós con respeto y un futuro prometedor **. En resumen, en este vídeo hemos explorado la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las causas probables, las reacciones de ambos actores y cómo han afrontado la situación. Hemos visto que a pesar del dolor, ambos han sabido mantener la cabeza alta, seguir adelante con sus carreras y demostrar su profesionalismo. Hemos comprobado lo difíciles que son las relaciones en el ojo público y cómo la presión puede afectar a cualquier pareja. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso en el mundo glamuroso del entretenimiento, las relaciones son complejas y pueden verse afectadas por factores externos. Sin embargo, también es una muestra de resiliencia y de la capacidad de superación. Ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo al afrontar la ruptura, y han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y su dedicación. La relación de Hande y Kerem fue un cuento de hadas que, por desgracia, tuvo un final agridulce. Pero a pesar de la tristeza, nos han dejado una lección importante: la vida sigue, y siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad y seguir adelante. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Qué creen que depara el futuro para Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.